Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, bienvenidos a un nuevo día de Shabbat, a una nueva enseñanza de las parashá que llevamos semanalmente. Acercándonos al cierre del libro de Números, hoy con la ley de los votos, es el tema
principal o el tema en general que hablaremos hoy. Un tema que quizás no es desconocido para muchos de nosotros, porque ya hemos hablado en diferentes ocasiones sobre este tema, pero hoy lo abordaremos como tal, como una ley en su forma más completa y profunda, en lo que el Señor nos permita. Y esto o tiene lugar desde la parashá llamada Matot, que es la número 42 del libro de Números. Este término Matot aparece aquí en el versículo 1 del capítulo 30, donde dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Ese término tribus es Matot. Entonces, bienvenidos todos, que Yahweh nos bendiga, que nos permita comprender su palabra y obedecerla, nos dé el dominio propio para hacerlo, el discernimiento, la sabiduría, la fortaleza para obedecer con valor, con intención, todos sus mandamientos, con espíritu. Así que no olviden compartir, darle un like, saludar en este chat. Estos videos son pregrabados, pero estamos atentos a cualquier comentario, pregunta, inquietud, lo que deseen colocar aquí en el chat. Así que un abrazo para todos y Shabbat Shalom. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias en la mañana de hoy por permitirnos abrir nuestra mirada hacia ti, Señor, y reconocerte en este día sagrado, en este día santo. Nos has instruido insistentemente en apartar nuestro pie de hacer nuestra propia voluntad para reconocerte en el día de Shabbat. Por eso, permítenos entender hoy principalmente este principio para tener paz en nuestro ser, para poder tener una relación contigo hoy, para poderlo enseñar con autoridad, con testimonio a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y a cualquiera que nos vea, Señor. Sepa que nosotros apartamos nuestra vida para ti en este día. Bendito eres, Señor, que has concedido el día y has otorgado y has ordenado el día de Shabbat como un día para tus hijos. Permítenos hoy comprender con sabiduría tu palabra, Señor, y que todos los oyentes sean conmovidos en su corazón, Señor, para la obediencia. En el nombre de Yeshua te damos honor y gloria. Amén. Bueno, familia, capítulo 30 del libro de Números dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Bien, una instrucción que de entrada se ve sencilla, pero creo que haciendo en lo personal una reflexión sobre las veces que hemos hablado de este tema, lo hemos interpretado de una manera muy abierta, como un asunto de cualquier cosa que sale de nuestra boca, independientemente de los motivos, y a quién se haga y por las razones que se haga. Siempre lo hemos interpretado a la luz de este texto. Pero ahí es donde viene el tema de lo que hoy vamos a precisar un poco más y ampliar. Y es la profundidad de este texto, hasta dónde aplica y en qué será que está ligado a un contexto en particular. Cómo podemos interpretar adecuadamente este pasaje para tener en ese orden de ideas claridad de lo que debemos hacer en relación a nuestros votos. Lo primero que vamos a revisar es este pasaje, en qué momento se da. Si nos fijamos en los capítulos anteriores, el capítulo 28 en particular, empieza un tema. ¿Cuál es este tema? Las ofrendas. Ofrendas diarias, mensuales, ofrendas de fiestas solemnes, y enseguida viene la ley de los votos. ¿Será que está desconectado? ¿Tiene algo que ver con esto? Pues eso es lo que vamos a tratar de, en primera instancia, reconocer. Es el por qué surge esta instrucción de la ley de los votos o juramentos. ¿En qué momento se da esto, ¿no? Antes de ello, vamos a ver a quién se lo instruye. Dice
dile a, a los príncipes de las tribus de Israel, cuando alguno hace voto al Señor, hace juramento ligando su alma. Bien, un mandamiento que en esta primera instancia de cómo acontece en el pasaje, a quien se le da principalmente es a quién, a los líderes, ¿no? Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión antes de abordar como tal el tema de los votos, y es la responsabilidad de quien tiene un voto. Antes de abordar qué significa, por qué se da, qué tipo de votos, etcétera, es a quién se le está dando y quién lo está requiriendo. Porque aquí el Señor le dice a Moisés, dile a los príncipes de las tribus lo que Yahweh ha mandado. O sea, una instrucción, un mandato, una mitzvah del Señor para, en este contexto primordial, contexto, a los líderes. ¿Quiénes son los líderes de la nación en aquel momento? Pues si está hablando los líderes de príncipes de tribus, está haciendo referencia, recordemos, a aquel pasaje del consejo de Jetro a Moisés, ¿no? Levanta principales de las casas de Israel, ¿no? De 50, de 100, de 1000. Y este consejo tenía que ver con jueces, ¿no? La instauración de jueces. Es decir, ¿estos de dónde se tomaban? De los principales de las tribus. O sea que en esta jerarquización de esa época que era tribal, siempre hubieron líderes que respondían por grupos de tribus, ¿no? Por números de personas. Ok. Una vez que identificamos que independientemente del número, si eran muchos o pocos, es los príncipes, los líderes de las tribus de Israel. ¿Qué propósito tenía un príncipe en Israel? Una autoridad, ¿cierto? Una dirección a un número mayor de personas que estaban a su cargo. Y este concepto de príncipes aplica desde digamos que un patriarca, un jefe de tribu, hasta los sumos sacerdotes, que tenían este nombre de príncipes. De hecho, el príncipe de Israel es un término ya concreto que se le da al sumo sacerdote, de hecho. O sea que si estamos hablando de no cualquier líder, sino los líderes en autoridad, ¿cierto? ¿Por qué a ellos se les haría primero esta exigencia? No, no hay nada aquí, no. Diles que envíe por favor la invitación nuevamente. No ha llegado. Em, entonces, si los príncipes de las tribus, ¿verdad? A ellos se les otorga esto, encomienda principalmente este mandamiento. ¿Por qué será? ¿Qué representa un príncipe entonces en Israel? ¿Qué representará en el propósito, en el orden que el Señor había instaurado hasta este momento? Es que ellos fueran por jueces, ¿no? Por instructores de la ley, en cierta manera, en el sentido, más allá de ser maestros, es ejecutores de la ley. Eran personas que debían, por su testimonio, por su juicio, velar por un cumplimiento de la Torah. Por lo tanto, ellos representan. Temisilla no están por ahí pudiéndose conectar. Si les recompartes o algo, no sé. Entonces, ellos tenían que representar al Señor. Moisés representaba al Señor, pero los jueces tenían que representar a Moisés, en cierta manera. Porque recordemos el caso de estos jueces de Israel, y es que Moisés, tú no puedes llevarte al hombro todos los asuntos de la nación. Por eso levanta jefes, ¿verdad? Levanta jefes, levanta príncipes. Entonces, ¿qué hacían estos? Estos eran figura de la ley, figura de la autoridad. ¿Es lo más parecido o es un paralelo estar en la misma línea con nuestros padres, con nuestros papás? ¿Qué representa un papá? Una autoridad, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué la encomienda está principalmente a los líderes? Porque ellos representaban o representan el nombre del Señor. Ellos merecen una honra especial, pero también tienen un deber
muy importante, una responsabilidad grandísima sobre el pueblo. ¿Qué pasaba si un líder de la nación se retractaba de sus votos? ¿Qué pasaba si un líder de la nación hacía un juramento y no lo cumplía? Esto era muy peligroso porque podría afectar por completo al pueblo. Así que la primera encomienda de los votos se le da a los príncipes. Además, ellos tenían que traspasar este conocimiento a las demás tribus. Pero insisto, aquí hay una demanda particular sobre los líderes. Pensemos en los candidatos a la presidencia o a un gobierno. Ellos se llenan de votos, de promesas, de juramentos, y cuando ya están ejecutando, ¿qué pasa cuando no cumplen? Viene una insatisfacción, una molestia de la nación, viene un sentimiento de frustración por culpa de personas que pues no cumplen, ¿cierto? Pues la instrucción del Señor es que hay una gran importancia sobre el cumplir lo que se ha prometido, lo que se ha juramentado. Hasta ahí, listo, empecemos a abordar el asunto del juramento, y hay una persona involucrada en un compromiso delante de Yahweh. Porque aquí ya identificamos quién lo tiene. Principalmente, insisto, también mira, está relacionado con los líderes. Pero es algo que veremos aquí más adelante que tiene que ver con todo el pueblo. Un mandamiento que habla del ser humano como alguien que tiene la facultad y puede tener la voluntad de elevar un voto y un juramento a Yahweh sobre lo que él entonces liga su alma para responder de una manera obligatoria. Entonces, como dice acá, dice, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Entonces, la palabra que aparece aquí como voto es neder o nedar, que es diferente a la palabra juramento que aparece aquí, que es shavua, ¿no? ¿Y qué tienen de diferente estas dos palabras? La palabra que aparece como promesa es algo que llamémosle así, se santifica, se separa, se aparta. Es un particular. Por ejemplo, es prometer algo al Señor, es comprometer ese algo. Por ejemplo, bueno, más bien, para entenderlo hay que ver el contexto que les dije, y es las ofrendas. Tú podías prometer algo de tipo, ahí está el rebaño, ¿no? Y hay un cordero recién nacido, y tú dices, Señor, este cordero, sin mancha, sin arruga, hermoso que tengo, te lo prometo. Es decir, está separado para el Señor, por ejemplo, para una festividad, para una Pascua, para una festividad en particular. Y el asunto era ese, que teniendo uno un montón de animales, sí se hacía una revisión de lo particular. No es como vaya y coja del galpón lo que quiera y preséntelo. O vaya y coja ahí del ganado y presente lo que quiera. No. Se separaba el animal prácticamente en muchas ocasiones desde su nacimiento. Había una relación importante, una revisión de lo que uno tenía, de los animales de uno, del ganado. Entonces, este y este están separados para el Señor. Hay una promesa. Neder. Dice que es al Señor, ¿no? Dice voto al Señor. Les pongo un ejemplo más claro y puede ser la madre de Samuel, quien dice, Señor, si tú me das un hijo, ya hay una promesa en particular, un voto al Señor de algo que ella voluntariamente se comprometió y tiene que cumplir delante de él. Te lo entregaré. Pues así se hacía con los animales particularmente, o con las cosechas, como por ejemplo está Jacob diciendo, de todo lo que me des, los diezmos presentaré. Fue un voto de él delante del Señor sobre sus pertenencias. ¿Cuál es la diferencia con un juramento? ¿No? Aquí dice, hiciere voto o juramento ligando su alma con una obligación.
Esto es lo más probable que pueda ser. Son sinónimos muy, muy cercanos. Pero el asunto con el juramento es que tú haces un voto no sobre lo particular de un algo. Por ejemplo, una cosa o un tercero. Sino es algo sobre uno mismo. Es un juramento sobre uno mismo. Es una consagración personal de uno mismo en un asunto también particular. Por ejemplo, yo haré esto. O yo, mm, si tú haces esto, entonces yo haré esto. ¿Sí? Donde yo me estoy comprometiendo a mí mismo en un juramento delante de Yahweh. Entonces, Neder tiene que ver con un objeto o con algo en particular. Y juramento Shawah tiene que ver conmigo, como ser. Es importante, hasta aquí es como el grueso, o sea, hasta este versículo, de lo que vamos a ver sobre los votos y juramentos, porque aquí en el siguiente verso, en el versículo 3 ya empieza a hacer unas apreciaciones, unos mandatos particulares sobre cómo cumplir el voto y qué restricciones hay. Así que eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a seguir enfatizando sobre el voto y los mandamientos. Veamos citas bíblicas. Esto nos ayuda realmente a comprenderlo mejor. Vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, donde dice: cuando hagas un voto a Hashem tu Eloah, no tardarás en pagarlo, porque Hashem tu Eloah ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no será pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Hashem tu Eloah, lo cual has prometido con tu boca. El pasaje de Deuteronomio es quizás en el que más en otras ocasiones hemos charlado, y es: no tardarás en pagarlo cuando haces un voto al Señor con tu boca voluntariamente. ¿Se acuerdan que hay un tipo de ofrenda que se llaman ofrendas voluntarias? El tipo de ofrendas voluntarias son las ofrendas de voto. Son las que el Señor no me ha ordenado que las haga. No me ha dicho, por ejemplo, de tus rebaños, toma cada 30, coge un cordero y preséntamelo. O no hay una instrucción como tal, sino que yo voluntariamente digo: voy a ofrecerle esto al Señor. Voy a ofrecerle esto al Señor. Ahí, en ese orden de ideas, un voto, un juramento que nace de mi corazón. No es algo que el Señor me ha ordenado como un pacto de Él, sino un pacto personal que yo hago con Él, de lo cual Él me da una instrucción de cómo debo hacerlo. Y lo particular de la instrucción es: cuando alguien hace un voto, se liga en una obligación. Y no va a quebrantar su palabra, es decir, no va a mentir, ni se va a retractar de esto. Va a cumplir, porque el Señor lo reclamará y será pecado. Entonces, ¿cuándo el voto se convierte en un pecado? Cuando yo no lo cumplo, sencillamente. Un voto, un juramento, hasta este momento, lo hemos leído, tiene que ver ¿con qué? Conmigo y con el Señor. Hasta aquí no hemos hablado del prójimo. Hemos hablado de lo particular, de lo que yo con mi boca, en lo que yo con mi boca me comprometo delante de Yahweh, independientemente si es una ofrenda o es algo más. Vamos a ver el alcance bíblico de esto. Para eso vamos a ver algunos pasajes. Entonces, en Deuteronomio decía: cuando tú haces un voto al Señor, no tardarás en pagarlo, porque el Señor lo reclamará y será pecado en ti. Y ahorita vamos al punto que más pasa. Por ahora vamos a ver algunas citas y vamos a ver qué se ofrecía en voto, ¿no? En Números, entonces en el... no, perdónenme, este es el que estamos leyendo, en Proverbios 20:25. Lazos para el hombre decir a la ligera: es santo, es decir, es una promesa, es un voto. Y después de los votos, investigar. ¿Sí? Es de la ligera de uno comprometer algo al Señor, santificarlo, separarlo, consagrarlo para Él, y luego averiguar más sobre eso y decir: pues sabe que como que mejor no lo debía haber ofrecido.
Malaquías 1:14 dice, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño, lo promete, es decir, lo pone en voto, pero sacrifica un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, mi nombre es temido entre las naciones. ¿Sí? Maldito es el que engaña, haciendo un voto delante del Señor de ofrecerle algo y le entrega otra cosa. Y ahí podemos recordar en esta misma línea, ¿quién? A Ananías y Zafira, quienes ofreciendo un voto otra vez, esos son, ya vamos identificando qué es un voto, ¿no? Quienes ofreciendo al Señor el costo de una heredad, le entregaron menos de eso. ¿De acuerdo a este pasaje qué es? Un engañador. Levítico 17, perdón. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros en Israel que presente su ofrenda, ya sea de sus ofrendas votivas o de sus ofrendas voluntarias, las cuales presenta al Señor como holocausto, para que os sea aceptable, esta debe ser macho sin defecto del ganado, de los corderos o de las cabras. Aquí hay una instrucción del tipo de votos que debemos hacerle al Señor, y es siempre un voto delante del Señor debe ser sobre lo mejor. Sobre lo mejor. Es decir, es muy fácil decir, Señor, si tú haces esto o lo otro, pues te regalo esto que me sobra, o esto que no me gusta, o esto que está dañado. Pues eso realmente no es algo que me cuesta a mí, no es algo que tenga valor, por lo tanto lo estoy es como desechando. Estoy buscando la forma de deshacerme de eso. No, los votos delante del Señor son sobre lo mejor, sobre lo que más me cuesta, sobre lo que para mí podría ser muy apreciado. ¿Como qué? Como mi propia vida, ¿no? Como en este caso, lo mejor del ganado, lo mejor del trigo, se presentaba delante del Señor. Levítico 7:16. Pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio y al día siguiente se podrá comer lo que quede. O sea que sí, insistimos, hay ofrendas, votos que siempre están relacionados con sacrificios. Es decir, la principal ejecución hasta el momento de lo que es hacer un voto delante del Señor es algo que yo comprometo de mi ganado, de mis cosas, para Él, para presentarlo delante del templo en un momento particular. Levítico 22:21, cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial como ofrenda voluntaria del ganado del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado, no habrá imperfección en él. Si quieres que tu voto sea perfecto delante del Señor, sea recibido, tiene que ser perfecto lo que se ofrece. Levítico 27:9. Si es un animal de los que se pueden presentar como ofrenda al Señor, cualquiera de los tales que dé uno al Señor será sagrado. Números 15, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada, presentéis de vacas y de ovejas una ofrenda encendida al Señor en holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial, o como ofrenda voluntaria o para ofrecer en vuestra fiesta señalada aroma agradable al Señor. Entonces el que presente su ofrenda traerá al Señor una ofrenda de cereal de 1/10 de flor de harina mezclada con 1/4 de aceite. Insisto, todo lo que hasta el momento hemos leído acerca de votos tiene que ver con ofrendas. Capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 6. Allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Salmo 66:13. Entraré en tu casa con holocausto, a ti cumpliré mis votos. Otra vez está hablando de votos relacionado con ¿qué? Holocaustos. Entraré a tu casa, es decir, me presentaré delante del templo, delante del tabernáculo, y presentaré mis votos, los cumpliré como sacrificio. Proverbios 7:14.
Tenía que ofrecer ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Otra vez, votos relacionados con ofrendas de ascensión al Señor. Ofrendas de paz, ofrendas presentadas delante de Él con objetos, animales, ¿no? Cereales. Jonás capítulo 2 versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. Las salvaciones del Señor. Lo que prometí, pagaré. Con acción de gracias te ofreceré sacrificios. Levítico 27, 1 al 25. El Señor habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, él será evaluado según tu evaluación de personas pertenecientes al Señor. Si tu evaluación, es de varón de 20 hasta 60 años, entonces tu evaluación será de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Si es de una mujer, tu evaluación será de 30 ciclos. Si es de una persona en un ciclo hasta 20 años, entonces tu evaluación será de 20 ciclos para el varón, de 10 ciclos de una mujer. Pero si son de un mes hasta 5 años, entonces tu evaluación será de 5 ciclos de plata para el varón o para la mujer, y tu evaluación será de 3 ciclos de plata. Bien, aquí empieza a hablar de un costo por persona en lo que sería un voto personal. O sea, ¿cuánto vale una persona delante del Señor en lo que respecta a un voto, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el equivalente? Pues el Señor en este pasaje de Levítico 27 da un precio. Obviamente no es el costo de una persona, sino es lo que representa ese precio en lo que costaría el voto por sí. ¿Sí me hago entender? Es decir, una cosa es yo presentar un cordero, una oveja, que es de mi ganado, yo lo presento. Y otra cosa es, si yo fuera el que me consagro al Señor, ¿cuánto costaría? Pues aquí da un costo en monedas que es equivalente, o tiene una métrica, digamos, que nos hace ver a todos con un valor delante del Señor. Obviamente no está ligado al costo de ese ciclo o esas monedas, sino en lo que todos representamos delante del Señor. Sigamos, en el versículo más adelante ahí decía, si es más pobre que tu evaluación, entonces será llevado delante del sacerdote, este lo evaluará según los recursos del que hizo el voto, el sacerdote lo evaluará, y si es un animal de los que se pueden presentar como ofrenda al Señor, cualquiera de los tales que uno dé al Señor será sagrado. No lo reemplazará ni lo cambiará, el bueno por el malo o el malo por el bueno, por si cambia un animal por otro, entonces ambos, el animal y su sustituto, serán sagrados. Sin embargo, si es un animal inmundo de la clase que no se puede presentar como ofrenda al Señor, entonces pondrá el animal delante del sacerdote y él lo evaluará como bueno o malo, como tú, el sacerdote, lo evalúes, así será. Pero si alguna vez él lo quiere redimir, añadirá la quinta parte de su evaluación. Si un hombre consagra su casa como cosa sagrada al Señor, el sacerdote la evaluará como buena o mala, como el sacerdote lo evalúe, así será. Pero si el que la consagra quisiera redimir su casa, añadirá su evaluación, la quinta parte del valor de ella, y así será suya. También si un hombre consagra al Señor parte de las tierras de su propiedad, tu evaluación será en proporción a la semilla que necesite para ella. Cada homer de semilla de cebada de 50 ciclos de plata. Si consagra su campo durante el año de jubileo, conforme a tu evaluación quedará. Pero si consagra su campo después del jubileo, entonces el sacerdote le calculará el precio en proporción a los años que quedan hasta el jubileo. Será rebajado de su evaluación, así que lo consagrará. Si el que lo consagra quiere redimir el campo, le añadirá una quinta parte del precio de su evaluación para que pase a su posesión. Pero si no quiere redimir el campo y se vende el campo a otro, ya no podrá redimirlo. Y cuando quede libre en el jubileo, el campo será consagrado al Señor como campo dedicado, será para el sacerdote como posesión suya. Y si consagra al Señor un campo que ha comprado, que no es parte del campo en su propiedad, entonces el sacerdote calculará la cantidad de la evaluación hasta el año del jubileo, y en este día dará su evaluación. En el año del jubileo volverá quien lo compró, a quien pertenece la posesión de la tierra. Toda evaluación que haga será conforme al ciclo del santuario, 20 jeras son un ciclo. Entonces, este punto particular estamos hablando de cosas que se comprometen al Señor, es cómo se redime, que está hablando de la redención de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, yo pongo mi vida al Señor en su servicio,
pero yo en algún momento no quiero seguirlo porque tengo, no sé, otro compromiso o algo, yo podría redimirlo de acuerdo al costo que cada persona es valuada. ¿Me hago entender? Entonces yo pagaría eso más el costo de la restitución y de la redención, perdón, y sería libre. También podría ofrecer un campo, por ejemplo, tengo un terreno y digo, este terreno lo va a consagrar al Señor, ¿no? Es decir, entra al servicio del Señor. Pues yo al entregarlo ya deja de ser mío hasta el año del jubileo, pero podría redimir esas tierras, como ofreciendo un costo extra que es el 20%, etcétera. Entonces es todo el tema legal de cómo hace cuando una persona ha comprometido algo pero lo necesita. Su vida, ¿no? La de uno de sus hijos, de un siervo. ¿Cómo lo redime, ¿no? ¿Qué sería el costo? Pues aquí da esas precisiones. De tal manera que algo que era mío deja de ser mío en el momento que lo entregó el Señor, se consagra, se considera santo y eh, para, ¿cómo se dice? Para tenerlo nuevamente, para redimirlo, pues se tendría que pagar su costo más un 20%. Veamos, sigamos leyendo algunas otras citas. Segunda Reyes 12, 4 al 5. Entonces Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero de las cosas sagradas que se trae a la casa del Señor, en moneda corriente, tanto el dinero estipulado de cada persona como todo el dinero de cada uno, voluntariamente traiga a la casa del Señor, que los sacerdotes lo tomen para sí, cada cual de sus conocidos, y ellos repararán los daños de la casa donde quiera que se encuentre algún daño. ¿Qué más se hacían con este tipo de pagos de votos que eran ya en dinero? Se utilizaba para la restauración del templo. Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor, tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor. Acerca de la procedencia de los votos. Primera de Samuel 1:11. Hizo voto y dijo, estamos hablando de la mamá de Samuel, de Ana: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu hija, un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces ella compromete a su hijo al Señor. Si lo quisiera redimir, ¿cómo haría? Si ella quisiera que su hijo volviera a su casa, pues de acuerdo a lo que leímos, hay una forma de redimirlo a él, y es un costo de él más el costo de la redención. O sea, si ella pudiera pagar eso, hay una ley que le permitía retornar su hijo a ella, pero tenía que pagarlo. En Génesis 28:20 hizo Jacob un voto diciendo: si Yahweh está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré en diezmo. Aquí estamos viendo otro tipo de razones para los votos, o más bien, las razones de los votos. Y es como, si el Señor hace algo por mí, entonces yo haré esto, ¿no? Es donde se hace una oferta, se ofrece algo delante del Señor antes de que haya acontecido. Es decir, si las cosechas me sobreabundan, pues yo no voy a dar el diezmo, sino voy a dar un 20%, por ejemplo. Si esta vaca no se me muere, sino que me da un ternero, pues ese lo ofrezco al Señor. Sí, hay una condición para entregar esos votos, ¿no? Si el Señor me da un hijo, pues que le sirva entonces. No siempre, pero esta es una de las razones de por qué se hacían este tipo de votos, y era esperando una respuesta del Señor en torno a la fe que yo deposito en que Él dé una respuesta positiva hacia mí. Números 21:2. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Otra vez está la condición: si entregas a este pueblo como tú le dijiste, nosotros cumpliremos en lo que tú nos dijiste, que era destruir sus ciudades. Jueces 11:30 al 11:30. Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor. Lo ofreceré como holocausto. Vean
las razones, ¿no? Si entregas a los hijos de Mon, entonces yo haré esto y Jefté hace un voto al Señor y le entrega, bueno, hace algo que es toda una historia y algo que de lo que él pudo haberse abstenido o pudo haber hecho un voto diferente, pero él termina entregando a su propia hija. Esto es toda una historia que ahorita la vamos a revisar. Capítulo 15 de Segunda de Samuel, versículo 7. Y aconteció que al cabo de 4 años Absalón dijo al rey: te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo le serviré. Otra vez, una condicional, que es el motor de los votos. Salmo 66:13. Entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. No se cansen de las citas, ¿no? De hecho, esta es la mejor manera de entender, de interpretar, y es el propósito de todo esto. Entrar en tu casa con holocaustos y a ti cumpliré mis votos que pronuncié con mis boca y que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Razón de voto, ¿cuándo? Cuando estás en angustias y le dices: Señor, sálvame, si tú me sacas de este problema, si tú me concedes la salud, si tú me das un trabajo, si tú me ayudas en esto u otra cuestión que nos genera angustia, ¿no? Y razones de angustia, miles, nos angustiamos, vivimos muchas angustias en esta vida, pues es una razón de un voto, ¿no? Si tú me concedes, no sé, un empleo en el cual pueda celebrar el día Shabbat y pueda hacer esto, entonces yo sin falta guardaré el día de reposo. Es un buen voto que pudiéramos hacer. Porque hay mucha gente que no obedece al Señor porque siente que no puede, que el mundo está contra él. Pues ponga esto delante del Señor y demuestre al Señor que no es el mundo, sino que usted de verdad quiere obedecerle. Entonces cúmplale. Y esta es una buena manera en cómo se puede hacer un voto, que lo veremos más tardecito. Ahorita seguiremos viendo versos, pero este es un buen voto que pudiéramos hacer. Es nuestra intención a obedecer al Señor, poniéndole también este argumento, y es: ayúdame a hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el joven, la persona que no quiere vivir en fornicaciones ni en loquera, dígale esto al Señor: concédeme una pareja para entonces yo poder vivir ordenadamente. Si tú me das una pareja, entonces yo no volveré a las fornicaciones, a la promiscuidad, a la pornografía, etcétera. Donde no estás condicionando al Señor, pero si le estás rogando que Él te ayude, haciendo algo que para ti ha sido difícil hasta el momento. Un ejemplo: conseguir pareja no es fácil. Conseguir una pareja cualquiera es facilísimo. Tú le propones a cualquier persona ser tu pareja y demás que sale. Pero una buena pareja, eso sí que es difícil. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, la mujer que tenía este asunto del flujo de sangre y que por eso estaba separada del pueblo de alguna manera. No podía presentarse en el templo, no podía muchas cosas. ¿Será que en su corazón no había: Señor, si tú me sanas, yo podré presentar entonces mis ofrendas? Yo podré acercarme delante de tu morada. Yo podré. Seguramente que ese era el deseo de su corazón. Y Yeshua, conociendo esto, le sanó, porque ella corrió hacia él, sabiendo que él podía sanarla. Entonces, es eso a lo que me refiero en cómo pensar en el asunto de los votos. Por ahora sigamos viendo más pasajes. Salmo 116:12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor, cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Así que el cumplimiento de los votos no es una transacción con Yahweh, no. Es un asunto de gratitud por un bien recibido. Yo se lo propongo al Señor. Ese es el punto, que es voluntario. Yo ya le hago la propuesta. Señor, si tú me das un empleo bueno que me permita observar el día de reposo, seré fiel y lo cumpliré. Claro que si no recibo ese trabajo también debería observar el Shabbat, sí, pero es mi disposición a decirle: Señor, de verdad que necesito
una condición en la cual me sea fácil hacerlo, ayúdame. Pero si tú me cumples justamente por la gratitud, no por el intercambio, no por una transacción, sino por la gratitud de ese bien que tú haces conmigo, pues yo también seré fiel en ello, ¿no? Si tú me das un empleo donde pueda ganar lo suficiente para ayudar a mis padres, para ayudar a mis hermanos en su economía, yo no me olvidaré del pobre, Señor. Es un voto que podemos hacer, que tiene ese sentido de, si tú eres generoso conmigo, yo no me olvidaré de los demás para ser generoso con ellos. Y entonces cuando llega el momento en que tienes un buen empleo, un buen salario, lo que sea, tienes ahora como una obligación que no olvidarte del pobre, ni de tus padres o a quienes hayas metido en esa colada, en el momento que hiciste el voto delante del Señor. Ese es el punto, ¿no? Que el Señor va a cumplir seguramente, pero ahora tú no puedes, no puedes, o sea, se le suma al hecho de que ya el Señor te lo ha dicho, no te olvides del pobre, se suma que tú dijiste, pues lo haré, no me olvidaré. Entonces es un compromiso mayor que yo voluntariamente también digo, pues lo voy a hacer a toda costa, ¿no? Es decir, el punto con el voto es que ahora la flexibilidad que puede encontrarse en algunos mandamientos, yo ya la estoy quitando, que es el punto de la generosidad con los demás. Es decir, el Señor me dice no te olvides del pobre, ¿cierto? Pero ¿qué tanto no me voy a olvidar de él? Pues de acuerdo a mi voto, yo puedo comprometerme mucho, como Ananías y Zafira, quien terminaron dando una herencia completa. Y a partir de esa medida, de ahí para abajo no podían disminuir. ¿Sí me hago entender? O sea, podían ofrecer una vaca, una cena, pan, no sé. Pero de acuerdo a su voto, cumpliendo un mandamiento de no olvidarse del prójimo, ellos ofrecieron mucho más, lo que les llevaba a un compromiso mayor delante del Señor y no podían bajarse de ahí. Ese es el punto. Que el voto es como una intención mayor de hacer el bien, buscando que el Señor también, es decir, es fe, ¿no? Buscando que el Señor mire mi aflicción, me conceda una paz especial que yo estoy buscándole, que estoy procurando, y entonces, como dice aquí David, entraré con alegría y cumpliré mis votos, porque tú me has cumplido, ¿no? Porque cuando estuve en angustia, así hablé hacia ti, y ahora puedo cumplirlos. Es que es difícil servir al Señor cuando uno está en cadenas. Quítamela, Señor. Tiene sentido, ¿no? Quítamela y entonces podría alabarte. Ahora recordamos a David. Pues si me matas, pues no te podría alabar en los muertos, estando en la tumba. Pues si tú me sanas, si tú me das vida, pues ese es mi voto, que yo te serviré, que yo te alabaré, que yo proclamaré tu nombre, ¿no? Pues es muy fácil para usted servir al Señor, pero es que yo aquí con todas mis ataduras, ¿qué? Difícil, ¿no? Ok, entonces busca al Señor. Y si de verdad en tu corazón está el servirle, ahí es donde es válido un voto. Y el Señor, si tú me quitas estas cadenas no sé, de corrupción, de codicia, de engaño, pues yo podré hacerlo, porque mi intención sí es hacerlo, pero es muy difícil cuando yo me siento atado, cuando todo el tiempo me están ofreciendo negocios turbios, etcétera. ¿Me hago entender? El Señor, claro, nos atraviesa a todos por pruebas, pero es que hay cosas que son muy difíciles para algunos. Y es en eso en lo que esa persona hace un esfuerzo mayor. Pero tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado porque llega ese momento de cumplir el voto, porque sí el Señor ha hecho su parte y nos ha ayudado. Y entonces se te olvida que tienes un voto delante de Él y el Señor te lo cuenta como pecado. Salmo 116:12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo el pueblo. Entonces, lo que hablamos, un asunto de gratitud, porque el Señor es fiel y es bueno. Así que merece que tú le cumplas tus votos. ¿Qué tan complicados? Pues depende de lo que digan tus labios, del compromiso que tú quieras hacer. Cuídate de no evaluar mal el compromiso, que es lo que veremos más adelante. Salmo 56:12. Están sobre mí, oh Elohim, los votos que te hice. Ofrendas de acción de gracias te ofreceré.
O sea, tengo presente los votos que he hecho. 116, 17, 18 de Salmos. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos y en presencia de todo el pueblo. Creo que ya lo hemos leído. Jonás 1:16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos. ¿No? Cuando una situación te lleva a hacer un voto. Entonces, otra vez. ¿Qué nos llevaría, sigamos meditando, qué nos llevaría a, a hacer un voto, ¿no? Una necesidad, la angustia, las, las enfermedades, las calamidades, la gratitud. Porque es que si el Señor te rescata, ¿no es válido que hagas un voto delante de Él? Un juramento. Porque es que hay dos momentos del voto y el juramento, o ¿cómo se diría? Dos momentos en que se puede presentar. Uno, cuando yo lo hago voluntariamente. O sea, yo soy el que hago un compromiso, Señor. Si tú me das la victoria, entonces yo. O sea, es algo personal. Pero también está la otra parte, y es el pacto. Ya se le llama más, es como un pacto. Y es la propuesta que el Señor me hace a mí. Por ejemplo, es que no puedes vivir para el Señor porque estás en cadenas. Bueno, Él te las quita. Y ahora Él te hace la oferta. Y te dice, si tú me sirves a mí, entonces yo te compensaré. Es como si Él hiciera un voto hacia mí. Un juramento, un pacto de fidelidad hacia mí. Que es increíble que el Señor haga eso. Él hace fidelidad con su pueblo. Sí, otra vez la condición, si el pueblo le obedece. Así que el voto que vemos en el pueblo en el desierto, sí, fue después de que el Señor le libertó, sí, después de que el Señor rompió sus cadenas y ahora tiene otra vez, tiene la opción. Bueno. Este, entonces el pueblo siendo libre tenía la opción de también voluntariamente entrar en un voto con el Señor. Un voto voluntario para conocerle, para obedecerle, para ser su pueblo, para recibir esta oferta que él había hecho. Así que en gratitud también se puede hacer un voto. De tipo que se lee en el capítulo 19 de Éxodo. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Está el voto y es la respuesta del pueblo ante la oferta del Señor de tipo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El Señor hace una oferta, Él dice, me seréis especiales, si me obedecen, si oyen mi voz. Y el pueblo dice, haz el voto, sí, haremos lo que tú digas. Es decir, si hay un trueque allí, ¿no? Mi bendición a cambio de su obediencia. Y el pueblo diciéndole, mi obediencia a cambio de tu bendición. Salmo 61, no, 22, 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que te temen. Así cantaré, Salmo 61, 8. Alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Así alabaré al nombre del Señor. Cuando cumplimos nuestra palabra delante del Señor, esto es adoración. Esto es adoración. Recordemos que el Señor le pide a Isaac su hijo. Pero Isaac no se lo rehusó. A Abraham su hijo, Isaac, ¿verdad? Pero Abraham no se lo rehusó, sino que fue y adoró al Señor cuando presentó a su hijo delante del Señor, sabiendo que volverían. Presentar nuestros compromisos, nuestros deberes delante del Señor es nuestra adoración.
El número 6, el conocido voto nazareo, dice, habla a Israel y a sus hijos. Diles, el hombre o mujer que haga voto especial, el voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino, licor y no beberá vinagre y no beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Bueno, en este canal tenemos todo un estudio acerca del voto de Nazareo, tenemos incluso varios para que lo consulten en nuestro canal. Ahí hay un buscador pequeñito que aparece dentro del canal y ahí escriben voto de Nazareo y ahí les saldrá alguna enseñanza. Ese es un voto personal de uno como persona. Un voto en lo particular por un tiempo, ¿cierto? Hay un tiempo designado para esto, para dedicarse al Señor. Y da toda una instrucción de cómo finalizar el voto. Es decir, no es un voto para toda la vida, una consagración completa, sino por un tiempo particular. Leamos un par de versículos más. Salmo 132:2, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entrará en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. ¿No? Dice David, he jurado que no descansaré hasta no levantar una morada del Señor, que es el origen de la intención de construir el templo. Vemos también cómo los apóstoles lo cumplieron, este tipo de, de votos, lo vemos en Hechos, donde decía que en Hechos 18, lo estudiamos recientemente, Pablo, después de quedarse muchos días, despidió a sus hermanos, se embarcó hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y es el voto de Nazir que leíamos hace un ratico. Él hizo un voto de consagración al Señor. Hechos 21:24, tómalos, son otros que también tenían voto, dice, tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Bueno, cumple tus votos. Por último, leamos un pasaje de Jeremías. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Vosotros y vuestras mujeres habéis hablado con vuestra boca, lo habéis realizado con vuestras manos, diciendo, ciertamente cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramarle libaciones. Id y cumplid a vuestros ídolos. Cumplid vuestros votos. Poned por obra vuestros votos, pero oíd la palabra del Señor. Todo Judá, los que habitáis en la tierra de Egipto, y aquí he jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que nunca más será invocado mi nombre en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive el Señor Dios. Y aquí velo sobre ellos para mal y no para bien, serán acabados todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto por la espada y por el hambre hasta que sean totalmente exterminados. Los que escapen de espada, pocos en número, volverán a la tierra de Egipto, a la tierra de Judá. Entonces habrá todo el remanente de Judá que ha ido a la tierra de Egipto para residir allá, que la palabra del Señor ha de permanecer, si la mía, ¿qué palabra ha de permanecer? Si la mía o la de ellos. Es un pasaje duro, dice Jeremías, pero ustedes hicieron voto a sus dioses, cúmplenselo, porque el Señor también cumplirá los suyos. A ver quién va a permanecer, qué palabra va a permanecer. Bien, hasta aquí he citado una gran cantidad de pasajes donde vemos el contexto de los votos y siempre fue relacionado con un favor personal delante del Señor en el cual yo estoy dispuesto a entregarle algo mío, que va desde algo, una pertenencia, hasta mi propia vida, como una forma de gratitud, de compensación por eso que reciba de parte de Él. Eso se llama los votos. Ahora que hemos visto todo esto, meditemos sobre el alcance de los votos, ¿no? Porque generalmente hemos interpretado este pasaje
como que cualquier palabra que salga de nuestra boca se debe medir con esta regla. De tipo, como que lo enlazamos con que cada palabra que yo diga es un compromiso delante del Señor. Y eso la verdad no es correcto. Lo que pasa es que nuestra forma de hablar sí ha cambiado. Y actualmente se dicen muchas cosas, de lo cual Yeshua dice, lo que ustedes hablan de mal procede, porque hacen juramentos por el cielo, por la tierra, por el trono, por el templo, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. El resto, que sea, además de eso, de mal procede. Porque los hombres se acostumbraron a hacer promesas inferiores. De tipo, pues no es lo mismo hacer un juramento en nombre de Yahweh que hacerlo por el templo. Ni por mi padre, por mi vida. Donde todo en ese orden de ideas, pues tiene un valor menor. Así que por lo tanto, quizás desde esa lógica, pues es un juramento que no tiene el mismo valor. Lo cierto acá es que todo juramento bíblicamente se hacía en el nombre del Señor. Entonces, juró por Yahweh que, ok, en ese entonces, en ese momento en que se hace un juramento por Yahweh, como hemos leído en todo esto, son asuntos de pronunciaciones, ¿no? De confesiones, de proclamaciones. En el momento que se hace un juramento por Yahweh, pues justamente sí, se está haciendo un voto, un juramento en el que el Señor entra a ser quien vela por ello, por el cumplimiento de eso. Porque de no hacerlo, se transgrede a su nombre, se toma su nombre en vano y por lo tanto se peca delante de él, blasfemando contra su nombre. Lo que pasa es que nosotros ya no hacemos esto. El nombre del Señor no se usa para los juramentos. Es más, ya no se juramenta, ¿cierto? Simplemente hacemos diferentes compromisos de tipo haré esto o no haré aquello, se firman documentos, etcétera, con nuestro prójimo. Pero la forma bíblica original era, ¿qué mayor compromiso que hagamos este negocio y delante de Yahweh? Es decir, se pone el Señor como testigo y como quien, o sea, el juramento se hace con él, como juez, de que yo haré esto. Por lo tanto, en ese momento, debo pagarlo. En ese sentido, pues sí es diferente y es inferior cualquier otra palabra pronunciada por nuestra boca en la cual no está el nombre del Señor, porque no hay una obligación de pago a ella diferente a el engaño, la mentira y lo que Yeshua dijo, procede de mal este tipo de palabras de ustedes, en la cual yo hago un compromiso en el cual pues no procuro comprometerme. O sea, hago un compromiso de palabra, pero que no es real, porque digo, pues no estoy poniendo al Señor de testigo. O quién de nosotros de verdad no siente diferencia si dice, es que yo te lo juro por Dios, por Yahweh, por el Creador, en su nombre, yo te juramento esto. ¿No es acaso para alguno es eso lo mismo a decir, yo lo hago? O así va a ser. No, ciertamente, cuando tú pones el nombre del Señor de por medio, estás poniéndole a Él como quien garantiza, como una garantía, perdón, del cumplimiento de tus palabras. Entonces, pero eso es un asunto diferente. Una cosa es presentar un voto delante del Señor, es decir, es una relación de Él conmigo. Aquí nosotros tenemos algo entre nosotros dos. Y otra cosa es el prójimo, ¿verdad? De lo cual muchos hacemos muchos compromisos, pero pocos se terminan realmente cumpliendo por 1000 razones, ¿no? 1000 contextos. Un buen ejemplo de este tipo de votos es el matrimonio, cuando uno hace un voto delante del Señor con otra persona, ¿no? La pareja, algo que el Señor instruye, pero uno voluntariamente llega a presentarse delante de Él diciendo, pues esta es mi pareja, y que nada nos separe si no sea tu propia mano, o sea, que nada en esta tierra nos separe. Es en ese momento donde otra vez viene un compromiso en el cual tienes con esa persona, pero también delante del Señor, quien demanda que le cumplas. Quien te demanda que le cumplas. Así que, en ese orden de ideas, podemos hacer un juramento por lo que tiene valor, como cuando... podríamos intentar hacerlo por algo que tiene valor para nosotros,
Pero la verdad es que la Escritura nos presenta que si realmente quieres hacer un voto, un juramento, lo hagas por algo que realmente tiene valor, y es el Señor. Es Él, todo lo que tiene que ver con Él. Por eso Yeshua les decía, pues ustedes juran por el templo y no por quien habita en el templo. Pues es muy fácil juramentar por piedras, ¿no? Por personas que mueren. Pero juramentar por el Señor, quien permanece para siempre, es otra voz. Así que no cometas perjurio, no falsees tu juramento, no busques la trampa poniéndole menor valor pensando que realmente es así, porque solamente ahí en eso es engaño, es engaño. Así que hasta este momento, lo que les estoy diciendo es que un juramento en el cual se pone de por medio el nombre del Señor debe ser cumplido, debe ser cumplido, debe ser cumplido, porque si no, no tendría razón de emitir un juramento. Vamos hasta aquí, mis hermanos. Ahorita en una segunda parte veremos un poco más sobre las restricciones de los votos, de qué mandamientos hay en este sentido. Y también veremos a profundidad las palabras de nuestro Mesías en relación a los votos y los juramentos. Y concluiremos bueno, y nosotros en este momento, si quisiéramos hacer un voto al Señor, ¿qué haríamos? ¿Se puede? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué prevenciones hay? ¿Qué notificaciones debemos encontrar? Aprender, de nuestro Señor, para que no se nos convierta algo que parece bueno, se nos convierta en un tropiezo que nos traiga mal, porque eso es lo que puede pasar cuando de una manera, digamos que afanada, de una manera irresponsable, ingenua, pudiéramos adquirir un voto delante del Señor. Así que gracias a todos por habernos acompañado. Los esperamos en una segunda parte de este estudio en la tarde. Así que por favor suscríbanse y no olvidemos las palabras de nuestro Mesías, que nos dijo: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.